¿Qué es la lógica? Para saber primeramente qué es la lógica, debemos saber qué es un razonamiento, qué es un producto de la actividad mental. Ahora, la lógica es una rama de la filosofía. Es la ciencia de las leyes de razonamiento, que tiene por objeto enviar la relación que el razonamiento tiene como la verdad. Definición de concepto. El concepto es un elemento lógico que no se confunde con el aspecto lingüístico. En los ejemplos mencionados, con el concepto se expresa por lo general mediante una palabra llamada término. Propiedades de los conceptos. Es preciso recordar la noción de extensión que ya hemos manejado al aludir de una clasificación de los conceptos. Cuando hablamos de la extensión de un concepto, nos referimos al número de objetos o de individuos que abarca. La lógica nos enseña que la extensión y la comprensión de los conceptos se encuentran en una razón inversa entre sí. Esto significa que el concepto que tiene mayor extensión es al mismo tiempo que el que posee menor comprensión. Y al revés, el concepto que presenta mayor comprensión tiene menor extensión. El juicio y sus elementos. El juicio es la estructura lógica fundamental, la operación perfecta de la mente. Es el eje de toda la lógica, cual trata de todas las operaciones mentales en cuanto conducentes a la adquisición de la verdad, y esta solo se habla en el juicio. El término proviene del vocablo indician, que procede del verbo latino indicare, que al igual al juez que pronuncia una sentencia en el juicio lógico enuncia. Se ha definido el juicio como una conexión enunciativa de conceptos. Su función lógico es la forma de posición sobre algo, ya sea positiva o negativa. Tipos de razonamiento. Todo razonamiento implica inferir, es decir, derivar o hacer, depende de uno o más juicios o enunciados. Todo razonamiento consta de premisas y conclusión. Hablemos un poco de las premisas. Son importantes en la función de un razonamiento. Razonamiento inductivo. Se caracteriza por iniciar su proceso discursivo a partir de enunciados de menor generalidad, que fungen como premisas, enunciados de mayor generalidad que funcionan como conclusión. Sofisma y lógica. Como algunos sabemos, son premisas falaz con intención de querer dañar a alguien. Son premisas que parecen ser válidas, pero en realidad no lo son. Tipos de falacias. Las falacias formales y las falacias no formales. Las falacias formales, este tipo de falacias se cometen cuando se quebranta la forma o estructura de los razonamientos o argumentos. Son razonamientos inválidos. Son falacias en las que las premisas y la conclusión se distinguen con precisión. Las falacias no formales. Se divide en dos, equívoco y la de anfibología. El equívoco es la falacia de ambigüedad que surge de un simple equívoco debido a los diversos significados de las palabras, dobles o varios sentidos de las palabras que se utilizan dentro del mismo razonamiento. La anfibología radica en una ambigüedad en cuanto a sus proposiciones o enunciados al indicar en el mismo razonamiento o argumento significados diferentes. Las falacias de atinencia carecen de conexión lógica con respecto a sus conclusiones, por lo que son incapaces de sustentar su verdad, lo que son capaces de producir efectos persuasivos y atrayentes como entusiasmo, pasión, compasión, temor, terror, respeto y odio. Los tipos de falacias de atinencia. Argumento contra el hombre ofensivo. Argumento contra el hombre circunstancial. Argumento de apelación a la fuerza. Argumento del pueblo o por lo que el pueblo dice. Generalización abrupta o apresurada. Esta falacia es una especie de inducción inválida en cuanto que infiere una conclusión general a partir de pruebas insuficientes, es decir, que los casos particulares que conforman las premisas no justifican la generalización o conclusión del razonamiento. Falacia casual. Esta falacia se ubica dentro del contexto que se da para encontrar la relación causa-efecto entre dos fenómenos. En términos generales podemos esquematizar esta falacia de la siguiente manera. Si un fenómeno A
sucede de manera general, entonces B sucede también. Y por el contrario, si el fenómeno A no sucede por regla general, entonces el fenómeno B no sucede. Tipos de falacias causales. Correlación de coincidencial, que significa después del hecho, por lo tanto, debido al hecho. Efecto conjunto. Se comete este tipo de falacia cuando alguien sostiene que un hecho es causa de otro, cuando en realidad ambos son el resultado de... Lógica adolescente en la salud sexual. En la vida adolescente nos enfrentamos con muchas cosas en que razonar para nuestro bien, pero la mayoría de las cosas malas pasan por no tener conocimientos en temas que son para vida nuestra. En este caso, nos enfrentamos con la poca lógica en los productos para la salud de los jóvenes. Puede que para los adolescentes sea de bien, pero sin conocerlos de forma detallada, la mayoría son malos para nuestro físico psicológico. En el momento 1, realizamos en equipo encuestas para adolescentes sobre los métodos anticonceptivos que utilizan o conocen, y se hablará en general de las 15 encuestas respondidas. En las encuestas, 10 de los jóvenes tenían un pequeño saber del tema, 4 no sabían de ciertos productos y 1 tenía pena de hablar de estos temas. El entender y saber de estos jóvenes se basan en lo social. Mayormente, estos adolescentes tienden a tener pequeñas informaciones. Esto puede darse con amigos que a tempranas edades ya tuvieron relaciones sexuales y solo lo hicieron de forma incorrecta por placer. Estos temas hace unos años no se trataban de forma profunda, porque lo tomaban como tabú, algo inaceptable a la sociedad. Se podría decir que por eso la mayoría de los padres no tienen de los conocimientos de la salud sexual para hablarlo con sus hijos, y los hijos, al no tenerlos, se desvían o buscan a veces informaciones inadecuadas, y esto trae que los adolescentes no tengan el razonamiento suficiente ante estos temas y no sepan sus derechos sexuales, porque sí los hay. Como ejemplo, derecho a ejercer y disfrutar su vida sexual de forma saludable. Y es en estos puntos donde el ejercer la vida sexual sin información puede provocar un embarazo no deseado en la adolescencia o el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Estas faltas de conocimientos y prácticas sexuales a tempranas edades se dan por los cambios que se viven en la adolescencia, cambios hormonales que llevan al adolescente a complacer sus necesidades de forma incorrecta. El punto es que al ver que los demás jóvenes se sienten superiores o complacidos porque ya están en la práctica de la sexualidad, ponen en confusiones a otros jóvenes. Con esto se lleva a que se pierda el saber de lo que es bien, obligándolos a caer en decisiones incorrectas que en futuros no muy lejanos les afecten su vida. Es por esto que se le pide a todos los jóvenes que tengan la iniciativa de investigar los servicios de la salud sexual.